con lealtad, con fidelidad, con sentido de santidad, pertenencia y compromiso delante de tu presencia. Bendice este pueblo, esta iglesia, esta familia aquí representada. Señor, que esta palabra, conforme a la necesidad que en nuestras vidas sea hablando, de tal manera que nosotros podamos reflexionar, hacer un alto y que se haga tu voluntad en medio de todo lo que nos permita desarrollar en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Diga conmigo, y David, repita, y David lo hizo así. Vamos a decirlo otra vez, y David lo hizo así. Ahora digan, así como David lo hizo, también lo voy a hacer. Vamos a decir, así como David lo hizo, también con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Amén o no amén. Gloria al Señor. La historia de David es muy importante, muy asombrosa, tiene muchas expectativas, muchas enseñanzas en favor de nuestras vidas. Podemos sacar demasiado. ¿Ven? ¿Y quién no ha escuchado la historia de David desde muy pequeño? Inclusive antes, quizás antes de ser evangélico, aunque hay muchos que han nacido. ¿Cuántos nacieron aquí en los caminos del Señor? Directamente, que nacieron de una, en los caminos de Dios, que sus padres eran evangélicos. ¿Ninguno? Yo conozco el evangelio desde muy pequeño. Desde muy niño conozco el evangelio. Porque inclusive en la lado de mi casa hacían cultos. Cuando yo era muy chico, hacían cultos ahí. Yo conociendo la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, pero no le creía al Señor. Pero no conocía a Dios. Tengo familia evangélica, pero nunca recibí a Cristo, nunca seguí los caminos de Dios a tal grado o en el momento que pues estaba ordenado realmente para poder ser alcanzado por el Señor. ¿Ven? O sea que los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, hemos sido alcanzados y es una bendición, porque la palabra dice: a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, a todos los que creen en su nombre. Nosotros hemos creído en el bendito nombre del Señor. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues somos hijos del Señor. ¿Ven? Y pues estamos aquí con el fin de cada día seguirnos preparando en el conocimiento de la palabra, pero también hemos alcanzado la salvación. Entonces David se caracterizó por ser un siervo de Dios. Y desde muy niño David tenía una relación con Dios. Por eso usted ve que David dice la comunión íntima de Jehová. O sea, David desde muy pequeño viene acercándose a Dios. ¿Sí? Por eso Dios estaba con él. Gloria al nombre del Señor. Y por eso David inclusive fue selecto, fue escogido siendo joven. ¿Sí? David tenía otros hermanos que eran guerreros. Porque Israel se caracterizó por eso, por tener muchos guerreros dentro del pueblo y dentro de las diferentes tribus de Israel. Pero David, ¿saben quién era David? De los hijos de Isaí. ¿Qué hijo era? Era el último, del medio del primero. ¿Cuál era? El último. ¿Ah? Era el último, o sea, era el menor. ¿Verdad? Sí, era el menor. Y cuando Dios lo escoge, que Dios ya lo tenía predestinado. Por eso es que nosotros estamos predestinados en Dios. O sea, lo que usted va a hacer en Dios, ya lo es. Porque Dios ya lo escogió, como dice Romano. Porque ¿quién puede cambiar los planes a Dios? Nadie puede cambiar los planes a Dios. No es que Él es Dios y Él todo lo sabe. Y Dios no se equivoca. Amén. Ahora, por eso no vamos a confiarnos a querer hacer cosas, ¿verdad?, indebidas delante del Señor. Entonces, cuando David fue escogido, había un rey. Ese rey se llamaba Saúl. ¿Sabe cuántos años estuvo Saúl en el pueblo de Israel? Saúl tuvo 42 años. Pero delante de Dios como rey solo duró 2 años. 2 años. Fue desechado totalmente porque no hizo la voluntad de Dios. Aunque siguió como rey y en la voluntad permisiva de Dios, ahí estaba. Y Dios respaldaba su palabra, porque Dios respalda su palabra. ¿Cuánto lo creen? Dios respalda su palabra. No es que su palabra, cielos y tierra pasan, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre.
Pero Saúl se apartó de Dios. Inclusive Saúl llegó hasta consultar a divinos. Hasta allá, hasta el grado llegó Saúl. Pero no dejaba de ser un hombre que estaba ahí en ese momento dado. Pero cuando ya Dios lo desechó, Dios escogió a David y desde un niño mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí y ahí lo ungió. Pero ¿sabes dónde estaba David? Estaba en el campo. ¿A cargo de quién? ¿Quién me acuerda? ¿Dónde estaba David? ¿A cargo de qué estaba? De las ovejas. De las ovejas. Gloria al nombre del Señor. Él estaba, pero no eran ovejas personas, eran animales. Por eso usted y yo, nosotros no somos ovejas. ¿Usted cree que somos ovejas? No. Eso es un término que se usa a nivel espiritual. Pero nosotros somos personas. Porque una oveja es un animal. Legalmente. Sí. Eso es algo simbólico. ¿Sí vamos a entender? Amén. Que el Señor nos llama ovejas. Pero nosotros no somos ovejas, somos personas. Nosotros somos más, inclusive, inteligentes que una oveja. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ninguna oveja o animal tiene la mente de Cristo. Amén. Yo les digo esto porque es así. Es algo que se utiliza metafórico para dar a entender una verdad espiritual. Ustedes y yo somos hijos de Dios. La palabra término oveja que se utiliza ahí es algo simbólico simplemente. Amén. ¿Queda claro eso? Entonces, David lo que estaba pastoreando eran animales. Inclusive cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés estaba en la casa, dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro. ¿Sabe cómo se llamaba el suegro? Jetro. Estaba en Madián. Ya Moisés se había casado con la hija de Jetro, que era Zipora. Entonces, Moisés era pastor de ovejas. Y una oveja se desvía hacia el monte Oré. Y allá se le apareció Dios. ¿Sí me entiende? Una oveja. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pastor? Cuidar la oveja. Entonces, una se había desviado. Y al desviarse fue, pero eso fue Dios que permitió. ¿Para qué? Para que él fuera hasta allá, porque había una salsa que se había encendido y no se consumía. Y allá fue. Y cuando llega allá, se le aparece Dios. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y empezó a contar la historia, y desde ahí, entonces, empezó el hecho del Señor sacar a Moisés de allá y llevarlo otra vez a Egipto. Pero entonces, eso simplemente lo corroboro para que usted entienda esto. Entonces, en el caso de acá, David también tenía una relación muy estrecha. Dios quiere eso con nosotros, tener una relación muy profunda. Dios le bendiga, es bienvenida a este lugar. Dios quiere una relación, diga conmigo relación. ¿Sí? Relación quiere decir intimidad, quiere decir comunicación. Es como cuando nosotros estamos hablando con alguien importante de otra ciudad. Inclusive la llamada ni salía, pero salió. Usted se alegra porque salió la llamada. Y empieza a hablar con una persona. Y de repente la comunicación se empezó a cortar. ¿Cómo siente usted? Se anuló la señal. Sí, usted se desespera porque usted está hablando con una persona que Dios es más importante que cualquier persona. Entonces, cuando nosotros la relación, la comunicación se daña, tenemos que desesperarnos. Porque no hay comunicación. ¿Cómo es el tema? Ya se fue. Y si lo dice repetir, ¿cómo es? ¿Sí ve? ¿Cómo es el tema? Entonces, usted tiene la mente de Cristo, y como tiene la mente de Cristo es más inteligente que una oveja. ¿Cómo es el tema? ¿Y quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué persona estamos hablando? ¿De quién? David. ¿Y qué? ¿Y David qué? Hizo. ¿Lo hizo cómo? ¿Cómo lo hizo? Así. ¿Por qué David lo hizo así? Porque escuchaba la voz de Dios. ¿Qué tan importante es aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida? Entonces, ¿por qué David lo hizo así? Porque escuchaba. Ahora, ¿qué fue lo que David lo hizo así? Tenemos que preguntarnos. Eso es un interrogante, ¿sí o no? Gloria al nombre del Señor. Resulta que en ese entonces los enemigos del pueblo de Israel, en
se levanta un paladín, un hombre grandote, gigante, y por un espacio de ¿cuántos meses se paseaba frente al campamento de Israel? ¿Cuántos meses era? ¿Cuánto tiempo tenía? 40 días. Y se paseaba. ¿Y qué hacía? Desafiaba. Y Saúl, que era el rey, ¿cómo se encontraba? Así, con miedo. Todos los guerreros estaban, si el rey, que era el que supuestamente conversaba con Dios, porque con el único que conversaba Dios era con el rey y con los sacerdotes. No conversaba con nadie. ¿Sí? Entonces, pero se levantó un jovencito del medio de la gente. ¿Y sabe qué hace? Desafía. No solamente el paraíso, sino a los filisteos. Y finalmente, como ustedes conocen la historia, ¿qué fue que hizo David? ¿Cómo se llamaba ese filisteo? Goliat. Usted está recordándole apenas. No le estoy enseñando nada que usted no sepa. Tiene que tenerlo en recuerdo. ¿Cómo es que se llamaba? Goliat. Entonces, ¿qué fue que hizo David? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Lo derrotó. Con la onda, diga. ¿Pero será que la onda fue tirada por David? O sea, él la tiró, pero ¿quién estaba con David? De la victoria siempre la tendremos cuando Dios está con nosotros. ¿No? Miren que cuando el paladín cae, pues el paladín era un hombre que estaba totalmente forrado y tenía una espada, imagínense, como tan grande era él, era la espada. Que ni David podía. Y David tenía una onda, y entonces cuando fue el momento del enfrentamiento, ¿qué hizo? Pero ¿sabes qué? Él no la tiró de una, él la tiró en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor a nosotros nos pide que cuando hagamos algo lo hagamos en el nombre de Cristo. Amén. Porque hay poder en el nombre de Cristo. Y la tiró la onda. ¿Y sabe dónde le dio la onda? En el único lugar que estaba descubierto. Si le dan el pecho no pasa nada, pero está cubierto. Aquí, toda la 100. Pero hasta que cayó no lo mató. Hasta ahí no. Hasta ahí no, él cayó. Y vivo David, ¿no? Corrió. Y con la misma espada de él. David ni siquiera podía. ¡Pum! Diga al enemigo. Diga así al enemigo. Vamos, dígale. ¿Qué hay que hacer con el enemigo? Cortarle la cabeza. Cortarle la cabeza. Pero como nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces nuestra lucha es contra potestades y principados. Así que las potestades, espada con él, por donde vengan, cha, por donde vengan, cha, cha. Los demonios. Contrarrestar toda obra del enemigo, ¿sí o no? Pero en este entonces acá, David fue creciendo, David fue avanzando hasta ser ungido como rey. Gloria del Señor. Y cuando aquí en el versículo 17 de este pasaje, ¿qué leemos? ¿Qué oyen los filisteos? ¿Qué escuchan los filisteos? Vaya conmigo ahí, dice, oyendo los filisteos, que David había sido como ungido. Y esa palabra ungido, para muchos es cualquier cosa, pero para nosotros no. Amén. No. Un ungido no es cualquiera. Por eso, aunque Saúl había sido desechado, pero era ungido. Y por eso usted ve que aunque Saúl se levantó contra David, él en alguna ocasión dijo: guárdeme Dios de levantar mi mano contra el ungido de quién? De Jehová. Amén. Entonces, cuando los filisteos oyen, escuchan simplemente que David había sido ¿qué? Sígame. Ungido por rey sobre Israel, subieron todos. O sea, en manada, se agruparon, se unificaron. ¿Y cuál era el objetivo? Él lo dice. Dice, para buscar a David. Ahora, ¿cuál era el fin de buscarlo? ¿Cuál era el fin de buscarlo? Eliminarlo. Sí, pero no, se me encantó de una. ¿Cuál era el fin de buscarlo? ¿Cuál? Encontrarlo. Uno. Y después de encontrarlo, ahí sí, fulminarlo, sacarlo del contexto. Entonces, parece que David, para ellos, era un temor. O sea, ¿qué representaba David para ellos? Terror, temor.
abierto? Miedo. O sea, el enemigo sabe realmente quiénes somos nosotros. Porque los filisteos es representación de quién? Del enemigo. El enemigo, sí. Miren que cuando dos bandas iban a pelear, lo primero que hacían era estudiar. Ellos no salían de una la guerra, ellos la estudiaban a ver con qué estrategia podían atacar. Nótese que ya era sonado, hermanos, legalmente. Ya era sonado quién era David. Ya se escuchaba que David no era cualquiera, que el Dios de Israel estaba con él. Entonces por eso ellos sintieron, siempre estaban en esa expectativa. Entonces cuando ellos oyen que David va a ser puesto como rey, ahora ya no solamente, ¿sí?, de una parte, sino de todo Israel, se atemorizaron más. Y dicen que suben todos, uno para buscar a David, pero aquí pasó algo. David se dio cuenta. La pregunta es, ¿qué actitud tomaríamos nosotros cuando nos damos cuenta? Es como cuando, miren, literalmente, acá, en nuestra vida, en la parte singular, es como un irrespeto decirle a alguien te voy a matar. Es como un irrespeto decirle a alguien te voy a matar. ¿Por qué creen ustedes? Eso es como un irrespeto decirle te voy a matar. Porque lo está ¿cómo? Está desafiando y Es una amenaza. O sea, es una amenaza. O sea, en este tiempo no se puede hacer eso. Sino que el que va a hacer algo tiene que hacerlo, o lo hace callado o de una. Porque ¿qué pasaría? El otro automáticamente se va a alertar. Cuando ellos hacen eso, aquí, yo tomo esta parte que les dije como ejemplo. Dicen que cuando David escuchó, hizo algo. ¿Qué hizo? Léalo ahí. Verso 17, ¿qué hizo? Diga lo que voy a hacer de aquí en adelante. ¿Qué hizo? No diga lo otro, diga, descendió. Ahora, la pregunta es, ¿qué representaba la fortaleza? El poder. Cuando ellos escuchan, entonces dicen, no se quedó quieto. No se quedó tranquilo. Por eso muchas veces el enemigo a nosotros nos gana muchas batallas. Porque nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, y nos quedamos quietos. Miren que David sabía que Dios estaba con él. David sabía quién era Dios, pero se quedó quieto. Pregunto, ¿se quedó quieto? Se dice que descendió ¿dónde? Descendió la fortaleza. ¿Y descender qué, hermano? ¿Sabe qué es descender? Es bajar. ¿Sabe cómo nos bajamos nosotros? De rodillas. Ya la gente no quiere doblar rodillas para descender a buscar la presencia de Dios. ¿Para qué creen ustedes que descendió la vida en la fortaleza? Para buscar al Señor. Para recibir una dirección de Dios. David sabía con quién se iba a enfrentar. Uno de los ejércitos más grandes en ese entonces eran los filisteos. Una de las amenazas más grandes eran los filisteos. Entonces David sabía quién era su oponente. David sabía con quién se iba a enfrentar, contra quién iba a pelear. ¿Sabe usted contra quién usted se está enfrentando? Ahora, mire que, ¿qué hace Esdras cuando leímos inicialmente? En la lectura inicial. ¿Qué hace Esdras? La lectura lo dijo inicial. Sí. ¿Qué hizo Esdras, papá? Era
Tomó la decisión de ayunar a buscar a Dios. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios. Cuando hay ataque, ¿para qué los filisteos buscaban a David? Para matar. ¿Para qué crees que te busca el diablo a ti? Me busca a mí. ¿Para qué crees que vino el diablo? ¿Quién es el que está destruyendo los hogares? ¿Quién es el que está dividiendo las iglesias? ¿Quién es el que está destruyendo a la humanidad? Diablo. Entonces, ¿a dónde debe correr la iglesia hoy? No es la fortaleza. Y las fuerzas de la iglesia, ¿dónde están? Están en el Señor. Por eso Pablo, conociendo esta verdad, dice: fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque ya hoy no es con espada. Ya hoy la pelea no es con ejército. Hoy es con el Santo Espíritu de Dios. Si el Santo Espíritu de Dios no está con nosotros, batalla perdida. Batalla perdida, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refadim. O sea, uno para allá, otro para acá y otro para acá. Los 4 puntos cardinales lo vamos a cegar, porque a este, de que lo atrapamos. De que lo matamos, pero nadie puede matar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha constituido. Pero si va a sentir usted la opresión, Sí. si va a sentir la amenaza, si va a sentir la persecución, si va a sentir la voz. ¿Por qué cree que David escucha? Porque se oye. ¿Por qué cree que David oyó? Dice que cuando él oyó que esto lo buscaba, él se quedó quieto. Él dijo: aquí me espero. No, yo voy a buscar al Señor. Voy a descender a la fortaleza para escuchar la voz y decir, entonces, ¿saber qué hacer? ¿Para dónde corro? ¿Para dónde corro? A su nombre. Cuando no hacemos eso, hermanos, andamos aquí, andamos allá, andamos. Usted ve que hay gente que anda de templo en templo, de iglesia en iglesia. ¿Será que aquí está Dios? No, aquí no, ¿será que aquí está Dios? ¿Será que aquí lo encuentro? Y anda, yo no sé qué andan buscando. Sinceramente, no sé. A su nombre. Inclusive para nosotros hoy, donde nosotros querramos buscar a Dios, lo encontramos. Porque ya el velo del templo se rasgó para que todo aquel que se acerque a Dios crea que le ama. Entonces, vienen los filisteos y se extienden por el valle de Refadim. Pero miren lo que dice David, versículo 19. Vamos ahí. Déjalo. Wow. Dígalo duro, fuerte. Para ahí. Diga lo mismo. Entonces, lo que debo de hacer en medio de los problemas, de los ataques, de la persecución, consultar. ¿A quién te voy a consultar? A Dios. ¿A quién consultó David? Ahora, si David consulta a Dios, era porque era un hábito. Entonces, para muchos hoy en día, algunos hábitos son malos, porque son tóxicos y dañinos. Lo más tremendo es que sabemos que son tóxicos y malos y lo seguimos haciendo. Pero hay buenos hábitos, como que el orar. ¿Sí o no? Y muchos hemos dejado el descuidado de la oración. Muchos hemos descuidado del ayuno. A su nombre. Muchos hemos descuidado la lectura de la palabra. O sea, las cosas de arriba, como yo les predicaba hace unos meses, que es lo que Colosenses dice: buscar las cosas de qué? Donde está Cristo, no las buscamos. Buscamos todas las cosas de abajo. Y en las cosas de abajo, hermanos, realmente no nos fortalece lo espiritual. Nuestra vida espiritual es fortalecida cuando buscamos a Dios, cuando consultamos a Dios. ¿Sabes qué hace la gente del mundo que no tiene a Dios? Cuando la mujer quiere saber si el marido lo está traicionando, va y consulta a la bruja, va y consulta a la gorera, va y consulta a la pitonisa. ¿No es así? Cuando le está yendo el marido, Y cuando le está yendo, busca el tabaco, al jalemejáname. Y cuando quieren plata, también buscan la esencia de la ruda, el comino, la menta. Y la ruda cristiana, cuando usted ve a esa gente
Con la ruda aquí La oreja. aquí en la orejita. Hay problemas serios. Algo pasa. Pero esa es la gente del mundo, diga. Los cristianos no hacemos eso, ¿sí o no? No. Hay cristianos que todavía practican eso, pastor. Hay cristianos que todavía cuando el muchacho de 3, 4, 5 meses siente frío, hay que llevarlo porque tiene mal de ojo. Espantado. Tiene espanto. Hay que buscar ¿cómo se llama esa hierba? El chivo. El chivo y ¡pa, pa, pa, pa! Hay que creer en Dios, hermano. Miren que consultar, no, hermano, porque la palabra consultar es investigar. Hoy en día investigamos por todo lado. Hermano, consulten la palabra de Dios. A Dios lo encontramos en la palabra. A su nombre. La voz de Dios es su palabra. Hoy en día mucha gente anda que el congreso del profeta tal, que el congreso del profeta tal. Inclusive hasta prestan plata para irse para otro lugar. No. Dios está donde quiera que nosotros queramos. Amén. Buscarlo. Si lo hacemos de corazón. A su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? ¿Por qué David consultó a Dios? ¿Por qué? Porque él sabía que dependía de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Hermano, muchas veces nos descuidamos. Ya nuestra confianza no está en Dios. Nuestra confianza está en el dinero, en la fama, en lo que ya sabemos. Y nos olvidamos que dependemos 100% de Dios. David sabía eso. Ahora, David no está aquí, estamos nosotros. Dígale que tiene su hoy, estamos tú y yo. Estamos por Dios. Dale un aplauso a Dios. Y David lo hizo así. Y así como lo hizo David, o sea, este es un ejemplo a seguir para que nosotros, ahora a David le dio resultado, a nosotros también. ¿Por qué? Porque busqué a Jehová y él me oyó. Cuando buscamos a Dios, Él nos escucha. Pero Dios no solamente escucha, Dios también responde. Amén. Y me libró de todos mis temores. David dijo, este pobre clamó a Jehová. Los que miraron a Él, ¿quién es Él? Es Cristo. No fueron avergonzados. Jamás seremos avergonzados. Pero sentiremos la opresión. Pero la victoria será nuestra y la gloria será de Dios. Entonces, consultó a quién? A Jehová. Diciendo, aquí le hace David una pregunta a Jehová. ¿Cuál es la pregunta? Vamos, versículo 19, estamos ahí. No, iré. Iré contra los filisteos. La primera pregunta, vamos, diga conmigo, iré. O sea, ¿qué es ir? Diga, moverse. Hay momentos donde no podemos mover. A tanto recibamos, Señor, me caso con este fulano. Señor, me caso con esta fulana. O ya no, me gustó y vénganos en mi reino y hágase mi voluntad. ¿O no? Me muevo hasta allá, hago esto, lo de acá, hago esta casa o no la hago, compro esto o no lo compro. ¿Por qué no le, hermano? Hasta para comer algunas cosas, ¿o no? A veces hasta ya ni oramos para comer algunas cosas. A su nombre. Hermano, hasta lo más sencillo hay que consultar a Dios. Cuando eso se convierte en un hábito, aunque a usted le llamen loco, aunque usted le llamen fanático, usted sabe que en Dios está su seguridad. Ahora, mucho más tratándose de esto. Un pueblo que se riega, un pueblo que se esparce, un pueblo que venía mira, con hacha y con espada, un pueblo que venía bien armado. ¿Usted cree que David no sintió miedo? Claro. Humanamente. Sí. Sí. Porque David sabía que él todavía estaba en la carne. Nosotros no somos fuertes en la carne. Nosotros somos fuertes en el Espíritu. Y con el Espíritu de Dios. Entonces, la primera pregunta que David le hace, ¿iré contra los filisteos? La segunda, ¿cuál es? Vamos. Lo entregará en mis manos. Entonces, no te quedes, cuando no tengas una respuesta, no te quedes con la primera. Hazle una segunda.
bendición. Pero la cuestión es seria, la cuestión es de persecución. Diga, hermana Rosa. ¿O no? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la segunda? Los entregarán en dónde? En mi mano. En los huecos. ¿En dónde? En mi mano. Mire que una vez le pidió, ¿cuántos prepucios le pidió Saúl a David para darle a su hija? Le pidió 100. ¿Y cuántos fue y le trajo? 200. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios estaba con él. Cuando se enfrentó, retrocedió. Para David, ¿lo hizo por su fuerza? No. ¿Qué va, hombre? Un muchachito de eso a enfrentar a un gigante de eso. David sabía que Dios estaba con él. Cuando usted sabe que Dios está con usted, a usted no le importa lo que diga quien se levante. Porque usted, inclusive, Dios a usted le da la respuesta y la fuerza. Usted siente que Dios, pero cuando Dios no está, hermano, usted siente que Dios está. Cuando la presencia de Dios no está, hay un silencio. Todo es frío, es tibio, es pesado. Amén. Porque en él es que somos fuertes, somos aguerridos. Pero sin Dios, hermano, no hay nada. Entonces le hace la primera. Iré contra los filisteos con silencio. Los entregarán en mi mano. Aquí viene la respuesta. Aquí viene. Y Jehová respondió. Diga conmigo. Diga conmigo en esta mañana. De hoy en adelante. Vamos, diga conmigo. De hoy en adelante. No daré un pie hacia adelante. No determinaré algo que me diga mi corazón hasta que no reciba una respuesta de parte de Dios. Dale una pregunta. Puede quedarle su esposa, su esposo, su tío, su abuelo, quien quiera, el que usted piensa que es profeta. ¡No! Hasta que usted no esté seguro que Dios le está dando, no tome una determinación. Porque los hombres nos equivocamos. Y después empiezan los hay por aquí, hay por allá. Si usted no está seguro de hacer esto, vea, vaya a ese cuarto secreto. Por ahí me gusta una película que titula Cuarto de Guerra. ¿Sí o no? ¿Usted la escuchan por ahí? De una mujer bella, pero Guerrera. orando de guerrera. Y por eso es que nosotros, por eso que no recibimos respuesta, porque ya 3 minutos, 5 minutos ya estamos cansados. Y empezamos a repetir. Por eso cuando usted ve que la gente empieza a repetir, digo, no hay nada, repite, no hay nada. No hay fluidez. Pura bulla. A su nombre. Entonces, diga conmigo hasta que Jehová responda, no me levantaré. Hay gente, la gente que usted no le vea callos aquí, hay gente endeble. La gente de oración tiene callos aquí. Tiene callos aquí, callos. Pablo dijo, por esta causa doblaré mis rodillas. La gente no dobla rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está este problema, está esta situación, esta dificultad. Y esto solamente se soluciona cuando vean ayunete, arrodillete. ¿Sí o no? Amén. Hay que consultar, hay que preguntarle a Dios. Por eso es que mucha gente en el pueblo está equivocados. Andan aquí a arrodillete. Tenemos que tomar determinaciones precisas, pero Dios. No andemos a la ligera, a la carrera. Yo me he equivocado, pero ¿sabes por qué? Porque me he desviado. Me he tenido que pedir perdón al Señor. Cuando nos desviamos, mire, cuando un carro se desvía de la carretera, es para desastre, es para accidentes. Y el desvío puede ser en un segundo. En un segundo se puede acabar todo, hermano. A su nombre. Entonces, a su nombre, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no tiene que ir rápido. Diga, consultar
a nuestro Dios, o sea, buscar a Jehová. El Señor dice, venid a mí, acercaos a mí. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. Estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo nuestros deseos. Hermanos, a veces le damos importancia a cosas insignificantes y a lo que realmente es de peligro y de temor, no lo estamos teniendo. A lo que hay que pararle, como se dice por ahí, bolas, lo estamos descuidando. A su nombre. Entonces, para tener en serio la garantía y la firme convicción de que él iba a ir a la fija, así fuera, si los filisteos fueran 50,000, así él fuera él con 10,000, ¿cuánto es más? ¿10,000 o 50,000? 50,000. 50,000 es más. Pero si yo voy con Jehová, yo voy a la fija. Así yo vaya con 10,000. ¿Sí o no? Yo voy a la fija. No, pero es que no voy a ir solo porque se ve como algo raro. ¿Sí o no? Mira que en el tiempo de Gedeón, ¿se acuerdan? ¿Con cuántos Gedeón fue? Y derrotó a los amalecitas. ¿Con 30,000? ¿Pero con cuántos fue primero? ¿No era con 30,000? ¿Y qué dijo Dios? Demasiado, le dijo. Mucha gente. Ahí no podemos. Y fue bajando, ¿hasta cuánto? No, y uno. 301. Porque con él era el uno. 300 hombres sí, porque él no se quedó afuera. ¿Sí o no? ¿Es correcto? Amén o no amén. Pero él sabía que Dios le había dado una respuesta. ¿Cuánto necesitan una respuesta de parte del cielo? Vas a buscar a Dios. Dígale que tiene a su lado. Buscar a Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene? 20 años, 30 años. De su cuento. Hace rato Dios le habló. Hay gente que tiene 30 años y todavía están en fornicación. Hermano, tengo que ir a una casa. Estoy esperando que Dios me responda. Tengo una casa que no ha habido para el sancocho, para la gallina. ¿Qué? Que no ha habido para esa gallina, hermano. Y viene Cristo y se queda. Dios le respondió hace rato. Si no, que por tener los oídos llenos de cera. ¿Sí o no? Por eso no escucha. Están tapados los oídos espirituales. La vista está enceguecido. Necesitamos colillo espiritual. A su nombre. Hay cosas, consecuencias que nos han venido por nosotros. Porque Dios habla. Habló ayer y sigue hablando hoy. A su nombre. Habló ayer y sigue hablando. Mire que ayer solamente le hablaba al sacerdote. Solamente le hablaba al rey. Hoy nos habla a todos. El que quiera acercarse a Dios lo encuentra. Amén. Hoy todos tenemos esa por medio de Jesús todos podemos acercarnos. Entonces, le respondió el Señor a David. Ve, ¿qué tenía David? El sello. Ese ve quiere decir, métete con toda. Hágale. ¿Pero usted cree que va a ser fácil? Vaya, levántese ahora allá. No va a ser fácil. Vaya, haga esto acá, porque las cosas de Dios no son fáciles. Pero usted tiene la firme convicción que Dios le dio su palabra. Mire, cuando uno va y empeña algo, cualquier prenda de valor a la prendería, digamos por 50,000 pesos, que es de valor algo, ¿no es con el objetivo de sacarlo? ¿Sí o no? Sí. O usted es el que anda empeñando y deja perder todo. Lo hace por necesidad. Por una necesidad. De repente usted piensa que el ejemplo que le doy no cabe sin cabe. Dios ha empeñado su palabra. Y Él cumple. ¿Me entiende? O sea, cielos y tierra pasan, dice, pero mi palabra no pasa. O sea, lo que está diciendo es lo que yo digo, lo cumplo. Lo que yo fijo, si yo he dicho de cierto, mire, Abraham que dijo, de cierto ¿qué? Te bendeciré. ¿No le dijo? Y esa palabra de cierto, ¿qué quiere decir? Te aseguro. Una confirmación que te bendigo. Mira hacia allá arriba. ¿La puedes contar? No, pues así será.
será. Y cuando él salió, ¿sabía dónde iba? No. No, pero ¿qué tenía? Pastor, levante esa Biblia. Levántela. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? La palabra. La palabra. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? La palabra. Ahí se lo guardaré. Ahí se lo protegeré. Ahí se estaré con ustedes. Ahí se lo bendeciré. Un aplauso a Dios en esta mañana. Ahí se lo sacaré. Ahí se estaré con ustedes todos los días. Nosotros somos los que no creemos. David tenía aquí una opción. O consultar a Dios o no consultar. Después de consultar, no es que me parece o pienso que Dios habló. Mire, esa gente que habla titubeando no pasa nada. Porque Dios habla claro. Sí. Esa gente que habla cancaneando que Dios me dijo, pero Dios la inventado. Y Dios no habla ni en jeringosa ni en chino, nos habla claro. Si yo hablo en español, hablo en español. ¿No es así? Así es. Cuando Dios da una palabra, la da clara, precisa y concisa y segura, para que sin temor a equivocarnos nosotros la ejecutemos. A mí me gusta la historia de Gedeón, ¿sabes? Porque Gedeón fue bien osado. Un hombre que le dijo a Dios, espérame aquí. Yo voy y Dios tiene que hacer. Le hizo caso a Gedeón. ¿Ah? El mismo Dios fue. Pero cuando hay un propósito y uno le cree a Dios, como que si Dios se sometiera a uno. Hermano, ¿sabe qué dijo Elías? No lloverá por mi palabra, dijo. Eso es algo tremendo. Es tener la firme seguridad de que Dios no lo va a dejar en qué. En vergüenza, hermano. Entonces David aquí dice: lo entregarás en mi mano. Iré contra los filisteos. Y Jehová que le dijo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos. Ciertamente, ¿cómo? ¿Cómo qué? Ciertamente. Aleluya. Versículo 20. Y vino David a Baal para sí. Allí los venció. Pero no los venció con un cabejano. No. Los venció peleando. Los venció guerreando. Los venció a espada. El problema de nosotros es que tenemos las cosas, aunque tenemos la palabra, aunque tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, pero tenemos que también poner fuerzas. ¿O no es así? Sí. Dios no lo va a hacer así. No. Él nos va a demostrar que en la batalla está. Mire, una de las batallas más fuertes para Josué fue cuando se enfrentó con los 5 reyes. Ya se vendía la noche. ¿O no es así? Se escapaban. Y Dios Josué, ten tesoro en el valle de Ascalón, en el valle de Ascalón, y se detuvieron los astros. Y Dios se detuvo a escuchar la voz de su hijo. Hasta que él, aunque bueno, y se escondieron en una cueva, pero allá, ¡pam! Y después los colgó. ¿Saben dónde los colgó? En un madero. Dice la Biblia. Creo que yo le digo a usted que los de madero no es de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Y ahí los descolló, los mató a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender? Que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Josué le dijo: esfuérzate. Nosotros no queremos esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para hacer la obra de Dios. Tenemos que esforzarnos para ver la gloria de Dios. A su nombre. Hay muchos que quieren llegar hoy en día a tener las cosas fáciles. No. Entonces, y vino David, y allí lo venció. Y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos. Hermano, tenemos que soltar una palabra hoy. Porque tenemos unos enemigos. Pero que Jehová los quebrante. Que Jehová los quebrante. O se convierte o se convierte. A su nombre. Delante de mí lo vas a ver en el nombre de Jesús. Como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Y dejaron allí sus ídolos. ¿Qué dejaron allí? Sus ídolos. ¿Qué dejaron allí? Los ídolos. Vamos, repítalo conmigo. Diga: sus ídolos. Sus ídolos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros con los ídolos?
nosotros, aunque no son nuestros, terminamos haciendo lo mismo. Aunque las iglesias terminan colocando lo mismo. Se mueve lo mismo, idolatría, la misma cosa. Y si hay algo que Dios abomina, es idolatría. Y eso no es nada que a Dios no le gusta eso. Amén. Pero cuando ellos dejan los ídolos ahí, ¿qué hace David? ¿Y David? ¿Y sus hombres qué hicieron? ¿Qué hicieron con los ídolos? Los quemaron. Entonces, si yo me entrego a Cristo, ¿verdad? Y tengo una cadena grande con un Cristo, con un simulacro de un ídolo y un Cristo aquí, ¿qué debo hacer con eso? Pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Venderlo? Por lo menos yo lo hago fundir. ¿Sí o no? Porque al fundirlo ya no está ahí. ¿Es correcto? No lo debo de vender ni siquiera, ni votar. Pues usted quiere, yo sé que usted no, pero yo lo hago fundir a su nombre. Si es de oro no puede botar. Por eso digo, no, pero si usted es de oro y usted lo carga en idolatría, Sí. entonces yo lo hago fundir, digo. Cuando queda fundido ya salió. Ya salió, lo hago fundir en otra. Pero yo lo vendí. ¿Ah? No, porque ¿para qué lo vendo? O sea, ¿está vendiendo algo a otra persona? No, pero yo lo vendí por ellos. No, pues yo, o sea, lo que estoy diciendo es que errores que se cometen por el desconocimiento. Claro. ¿La voy a entender? Son errores que se cometen, pero porque uno no sabe. Pero cuando usted le enseña, usted no puede seguir cometiendo más errores. Porque eso es idolatría. Usted anda en el mundo con su cadena y su Cristo acá y anda pues bien bacano. Llega y se entrega a Cristo y viene acá también con su cosa acá. No, eso es idolatría. Hasta no es nada, eso es idolatría. Usted debe de eso, porque eso ya es algo de la antigua vida. Usted debe de fundirlo y hacer un nombre, alguna otra joya a su nombre, que no lo está perdiendo. Pastor, y los que no saben, se ponen ese Cristo ahí según ellos por protección. Por protección. ¿Sí ven? Por protección. Pero cuando la gente ya le enseña, entonces, como David sabía, mire, si hay algo, vuelvo y le repito, que abominaba a Dios era esas cosas, la brujería, estas situaciones. Por eso cuando sale Jacob, ¿con cuántas mujeres salió Jacob? ¿De acuerdo? Con 2. Ya, y cuando llegaron a un momento dado, ¿qué hizo? ¿Qué le hizo quitar? Y no solamente los arcillos. ¿Y saben qué tenían los arcillos? Tenían ahí las imágenes. ¿Y qué hizo Jacob? Se lo hizo quitar. Y cometió un error. Lo guardó, sí, debajo de una encina. Y a Dios no le agradó. ¿Por qué lo guardó? Digo, Por eso, a Dios no le agradó. ¿Sí ven? Yo no me estoy metiendo ahorita en cosas que, pero estoy hablando de idolatría. la idolatría, claro. Estoy hablando de algo que usted no puede vivir sin eso. Nosotros sin el único que no podemos vivir sin Dios. De lo demás es pasar. Por ejemplo, usted miraba yo una imagen de un general. Ya no era general. Lo que estaba ahí era la ropa. Y estaba la calavera ahí. Ya no estaba ahí. Entonces, a veces uno aquí en la tierra, hermano, vanidad de vanidad, todo de vanidad. A su nombre. Cuida más el cuerpo que el alma. Cuando lo más importante, aunque hay que cuidar el cuerpo, pero lo más importante es el alma. Porque el alma es inmortal. ¿Amén? Entonces a veces cuidamos en la tierra lo físico, lo terrenal, lo material, y vamos descuidando nuestra vida espiritual. No es malo tener riqueza o tener eso no es malo. Pero hay que cuidar nuestra vida espiritual. ¿Me van a entender? Amén. O sea, tenían zarcillos, tenían ¿qué? Tenían imágenes. ¿Sí me entienden? Eso a Dios no le agrada. Por eso dice, no te da imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo. No se puede hacer imagen. Éxodo capítulo 20 lo dice. Entonces, a los 10 mandamientos lo dice. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, y la gente muchas veces los carga porque no sabe. Como para ellos no es nada, pero para ellos. Entonces, ¿qué hizo David aquí? Dice, y sus hombres cogieron eso y lo quemaron.
Amén. Entonces hay que quemarlo, hay que desaparecerlo, hay que hacerlo a un lado. Y los filisteos volvieron a venir y se tendieron en el valle de Refaim. Por eso usted ve que hoy usted tuvo una guerra y mañana tiene que. ¿No es así? ¿Y por qué a mí? Porque Dios lo escogió a usted para matar gigantes a su nombre. Dios fue quien lo escogió a usted para destruir toda obra del diablo. Así que siéntase bendecido, siéntase protegido, siéntase honrado que Dios lo utilice. Amén. A pesar de que David se levantó contra ellos y los destruyó, volvieron otra vez. Volvieron a su nombre. Pero Dios estaba con David. Y así como Dios estaba con David ayer, también está con nosotros. A su nombre. Mire que se entendieron. Pero el versículo 23, léalo, ¿qué dice? Duro. No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos en frente de los calzaneras. La primera vez le dijo ¿qué? En la primera consulta que le dijo, diga, ven. Es como decirle, sí. Pero en la segunda que le dijo, no. No coloque, no diga no suba todo, diga no. Solo no. Ahí hay un no. O sea, sí lo vas a hacer, pero no de la misma manera. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios obra de diferentes formas. Puede ser que esta vez, como Dios me dijo, no lo haga como la otra vez. Puede que Dios me dé estrategia de otra manera. Pero lo importante, no importa la estrategia, es que Dios esté con nosotros. Amén. Hacerle caso a lo que le dice. Es correcto en la obediencia. Consulté ayer a Dios y me dio resultado. Mañana también voy a seguir consultando. Josué, en la primera batalla consultó, en la segunda no, contra Jai. ¿Y cuántos murieron después de él? ¡Qué desastre! Y cuando se acordó el sacerdote le dijo, tú tienes la culpa. ¿Por qué? Porque no consultaste a Dios a su nombre. Y eso trajo desgracia. Cuando no consultamos a Dios ahí, desgracia. Y consultando a Dios a Jehová, él le respondió, no subas, sino que rodéalo. O sea, no lo hagas solo. ¿A quién tenía él? A unos guerreros, o sea, la gente. Pero me encanta, ¿sabe por qué? Porque si usted ve el pasaje más adelante, David no fue con cualquier guerrero. Todos los hombres que David escogió eran guerreros. Todos los hombres que David escogió eran entrenados. Toda la gente que David escogió era gente, hermana, que sacaba espada. No podemos, hermano, escoger a cualquiera para el servicio y la obra si realmente Dios no nos ha dado la aprobación. Por eso necesitamos entrenar a la gente. Cuando entrenamos a la gente, es como del equipo de fútbol, hay un entrenador. O es que vamos metiendo ahí, el técnico metiendo, vaya a usted. No, si él mete a un stopper, porque es un stopper. ¿No es así? Y ese stopper no lo va a quedar mal. Si eres un delantero que lo va a meter allá. Que cuando le dé la oportunidad, como le dé, con la derecha, con el izquierda el gol. ¿No es así? Necesitamos entrenamiento. Necesitamos meternos con Dios. Pero el entrenamiento no va a ser fácil. Muchos no tienen que ser entrenados. Necesitamos dedicarle más tiempo a esto, hermanos. A su nombre. Si no rodéalos, vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha, porque entonces si son 2 o 3 y marchan, no va a escuchar. Pero si es un ejército, y decir, son bastantes. Allá viene. Mire, hasta en qué realmente Dios está pendiente. Mire Dios cómo habla con David a su nombre. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti. ¿Quién? Jehová. No le digo porque tú saldrás, porque Jehová, porque yo saldré, yo pelearé. Y él ha prometido pelear por nosotros. ¿No le dice nada a esto?
delante de ti y heriré, dice, el campamento de los filisteos. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el verso 25, ¿cuánto tiempo tengo? Mándale que sí. El verso 25, ¿alguien que lo lea? Ahí viene el tema. Ahí es el tema. ¿Alguien que lo lea? El verso 25. Y David lo hizo así. ¿Cómo? Y David lo hizo ¿Cómo? así. Y David lo hizo así. Y David Lo hizo así. lo hizo así. ¿Cómo es el tema? David lo hizo así. Ahora, diga, y así como lo hizo David de aquí en adelante, lo voy a hacer yo. Dale un aplauso al Señor. Fue y consultó. Dios le habló. Y como Dios le habló, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser, desde la punta para la proa. No quedó una, porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Josué le dijo el Señor: mira que te mando, que te esfuerces, que sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor Jehová tu Dios. Capítulo 6. Voltea la página, esto no acaba todavía. Pasemos al capítulo 6. No podemos dejarlo ahí, en incógnita. A su nombre. Entonces, mientras David consultó a Dios y recibió una respuesta y lo hizo así, diga, todo estuvo bien. A pesar de que tenía un escuadrón, a pesar de que tenía que rodear el lugar, a pesar de que tenía que poner estrategia. Amén. A pesar de que de pronto en medio de lo que iba a hacer no era fácil, pero él sabía que Dios iba a estar con él. Entonces, hasta aquí, diga, todo va Bien. bien. Mientras consultemos a Dios y le obedezcamos, todo irá bien. Capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos. Esto me gusta. ¿Cuántos eran? Todo lo escogido. ¿Cuántos eran? 30,000. Y se levantó David y partió a Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí, ¿qué? Ahora, entró aquí un instrumento que no mencionamos en el capítulo 5. Diga conmigo el arca. El arca. Diga el arca. Diga el arca. El arca. Ahora, ¿saben qué es el arca? El arca tipifica la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué había en el arca? Había 3 ingredientes. Estaba la vara de Aarón, las tablas del pacto y el maná. Estas 3 áreas o 3 ingredientes representan a Cristo. Por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. Amén. La vara de Aarón, que floreció, ¿se acuerdan? Cuando floreció. El maná, que sustentó al pueblo real en el desierto. Y las tablas del pacto representan a Cristo. Amén. Entonces, estaban dentro del arca, pero el arca no podía cargar a cualquiera. Solamente el arca la cargaban los sacerdotes y el rey podía verla. De ahí nadie más era autorizado. En ese entonces, cada vez que yo iba a ir a la guerra, mientras el arca estuviera en tierra, tenía que estar en donde, en el lugar que se había comisionado. Y nadie podía entrar para allá, nadie. Solamente el personal autorizado. Usted no ha habido algunos lugares que usted va a entrar y hay una puerta o hay un letrero que le dice, ¿cómo dice? Eso, solo personal. Autorizado. Y en otra dice danger, que quiere decir peligro. ¿Se acuerdan del tiempo de Moisés? Cuando Nadab y Abiú prendieron fuego extraño del arca, de la presencia de Dios. Vino fuego y
los consumió. Por fuera estaban enteritos, pero por dentro estaban consumidos. Y eran hijos de Aarón. Una presencia mala ministerial consume, mata, destruye. Amén. Entonces, se levantó David, partió con todo el pueblo para hacer pasar allí el arca de Dios. Diga conmigo, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre el carro, ¿qué? ¿Sobre un carro qué? Mire esto aquí hay un punto muy importante. Pusieron el arca de Dios sobre un carro, ¿qué? Ahí lo dice. Verso 3, ¿carro qué? Nuevo. Diga nuevo. Diga conmigo nuevo. Vamos, repita, nuevo. Ahora diga conmigo, hay cosas nuevas que no le agradan a Dios. Diga, hay cosas nuevas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque en arca, la orden de Dios era que los sacerdotes la llevaran sobre los hombros y no sobre carros nuevos. Pero a David le gustó la innovación. Y ese día le dio gana de llevar el arca sobre unos carros nuevos. Ahora, ¿de dónde venían? Capítulo 5. Acuérdense, ¿de dónde venían? De una victoria. ¿Sí se acuerdan? Venían de una victoria, pues. Si salimos los cuatro, el uno acá, el otro acá, el otro acá, si salimos los cuatro sacerdotes con el arca en el hombro, ¿cómo tenemos que volverla? La pregunta es, ¿cómo tenemos que volverla? En el hombro, pues. En el hombro. Pero así, con las estrategias que Dios nos da, con esa vamos a trabajar. Y si cambiamos las estrategias, porque Dios nos dice que las cambiemos. Amén. Diga conmigo, de ahí en adelante voy a usar las estrategias que Dios me diga. Sigamos acá. Entonces pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. La llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y halló hijos de Aminadab, guiaban el carro ¿qué? Nuevo. ¿Qué les decían ellos? Cualquiera no puede guiar el arca. ¿Sí ven? Entonces, y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, halló, y delante del arca, versículo 5, y David y toda la casa de Israel era un pueblo grande, pero grande. Dice, danzaban delante de Jehová, así, danzaban, y danzaban 2.000 y a sus 10.000. Estaban danzando. Pues sí, danzaban en el pueblo de Israel, a su nombre. Venían contentos, pues, porque habían tenido la victoria. No es que una gran victoria. Y venían alabando a Dios, pues, a su nombre. Aleluya, que el pueblo que no alaba a Dios, hay que alabar a Dios. Y mire, con toda clase de instrumentos, toda clase de instrumentos. El problema no son los instrumentos. Si alguien está mal, es la persona, no son los instrumentos. Hay que alabar a Dios con instrumentos. Dice toda clase. No que sea instrumento del diablo. ¿Dónde dice eso que es el diablo? ¿Dónde dice que es del diablo? Dice con toda clase. El problema no es el instrumento. El problema es qué es lo que se está tocando. O para quién se está tocando. Amén. ¿No así? Así es. A su nombre. Con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes ¿qué? ¿Los bueyes qué? Venía los carros nuevos y venía el carro nuevo y los bueyes tropezaban. Entonces Usa pensó en su humanidad que el arca se iba a caer. ¿Estaba en pecado Usa? No está en pecado. Nunca hice la de eso. Pero la orden era que los únicos que podían tocar el arca eran los sacerdotes, eran los levitas. Y Usa no era habilitado.
No era. Pero ¿a quién le pareció montar el arca en un carro nuevo? ¿A qué fue? A David. ¿Qué hizo? En el capítulo 5 consultó a Dios. No podía consultar a Dios así mismo como consultó. Amén. Si atacaba a los filisteos, si los rodeaba, se iba. No podía consultar y decir: Señor, me place que no voy a montar el arca ahora. O sea, los sacerdotes no lo van a cargar, sino que voy a hacer un carro nuevo para que ahora el arca vaya ahí. No podía consultar. ¿Y quién había contestado a Dios? ¿Quién había contestado a Dios? Usted no está conmigo, entonces no me sigue. Así como consultó para destruir a los filisteos, tenía que consultar si el arca la montaba en un carro. ¿Por qué? Porque no era el hábito. Esa no era la manera. A su nombre. Esa no era la forma. Pero a él le plació. Mire que dice un carro nuevo. Dice nuevo, nuevo. Ahí lo dice, nuevo. 0 kilómetros. A su nombre. Pastor, la arca estaba diseñada para cargarla 4 hombres, no 4 ruedas. Por eso, 4 hombres que sintieran el peso, no 4 ruedas. El peso de la responsabilidad, de lo que pesa el arca, la presencia de Dios. Amén. Entonces, este mismo hombre que ayer consultó a Dios, aquí se equivocó. Sí, Señor. Aquí se equivocó. ¿Y de qué manera? Ojo con las equivocaciones. Y le pareció a él sencillo. Hay cosas que parecen ser sencillas, pero a Dios no le agrada. Por eso no podemos ir cambiando cosas así por así. Mientras no consultemos a Dios. Si consultamos a Dios y Él aprueba, hágale. Pero si no sentimos realmente que Dios está ahí, no lo cambie. No, ¿por qué? Porque aquí dice que lanzaban. Y cuando llegaron a la era, la Usa extendió su mano al arca de Dios. Entonces, si Usa hubiera tenido el conocimiento de que el arca no la podía tocar cualquiera, que no la entendía. Entonces, que enseñar a la gente, bueno, perece, pero le falta ¿qué? El conocimiento. ¿Sabe qué dice el mundo? El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Así dice el mundo. Y es una verdad. Eso no lo dice la Biblia, pero es una verdad. Sí. Pero es verdad. Por eso digo, dice el mundo. Entonces, si Usa hubiera sabido este principio, él jamás hubiera entendido. ¿Sabe quién era un hombre ignorante en el pueblo? Y que conocía, y que era de la tribu de Leví, Acán. Fue destruido con toda su familia. ¿Y sabe quién fue otro que fue destruido con toda su familia? ¿Y que él conocía? Coré. Tremendo. Entonces, y el furor, verso 7, ahí vamos ahí. El furor de Jehová, ¿qué pasó? Ay. Por eso es que, como decía el pastor en la mañana, cuando yo olvido lo que dice allá, voy a arrodillarme. A veces pasamos de cualquier manera y pensamos en el adulterio y la prostitución. No, una pelea en la casa con el marido, conocido, cualquier cosa, a Dios no le agrada. Una mentira, cosas a Dios no le agrada. Hay que arrodillarse y pedir perdón a Dios. Bueno, así. Amén. Porque se puede encender el furor, la ira, pero si le pedimos perdón delante del Señor, cualquier cosa que sea, y nos mira a través de Cristo, Él por su misericordia no nos consume. A su nombre. Gloria a Dios. Espiritualmente una persona se puede morir, hermanos. Aunque físicamente usted lo ve bien, pero espiritualmente está frío. Está muerto, seco por dentro, seco. Y en gran manera necesita que el Espíritu sople de los 4 vientos y traiga vida. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El sople de los 4 vientos y traiga vida, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y David, toda la casa de Israel. Entonces, el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y no fue él. Debió encenderse contra David. Pero ve, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. O sea, no temió, no tuvo respeto. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo?
Mire que no estaban en batalla, no estaban en pelea. ¿Cómo iban? Iban a... Iban a danzando. Y en medio de la danza murió uno a su nombre. Porque también se le fueron los cables, se le corrieron los cables a su nombre. Y el versículo 6, mire lo que pasó. O sea, pero tenemos que seguir estudiando esto. Por eso yo no quise dejarlo en el 5, porque el 6 nos enseña mucho. El 8 dice, y se entristeció. Vamos, lea el 8. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa. David sabía que quien lo había matado, ¿quién era? Era Dios. Era Dios mismo, él sabía. Sigue leyendo. ¿Y fue llamado? Aquel lugar Pérez Usa. Hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy se llama así. Porque eso va en secuencia. Y así sea que la ciudad se haya renovado, pero dice Pérez Usa. El 9, ¿quién es el 9? Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Mire que David estaba confundido. Recién estaba cayendo en cuenta. Estaba confundido, pastor. El arca tenía un lugar. Cuando salían a la guerra la movían. Y al venir de la guerra, ¿a dónde la llevaban? Al mismo lugar. ¿Quiénes le llevan al sacerdote? Al mismo lugar. Le plació a él llevar un carro nuevo que no debió ser así. Viene Dios a usar. ¡Pam! Es muerto. Y él, entonces, ¿qué decide? No llevar el arca. Mire, versículo 11, 10, léalo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. El hombre estaba mal. Se confundió. Estaba confundido, pastor. Estaba confundido. David, retrocedamos. El pastorcito que estaba con las ovejas, el pastorcito que mató a Goliat, el pastorcito que vio la gloria de Dios. Ahora míralo aquí. Está confundido. Así nos pasa muchas veces, hermano. Nos confundimos. Que nada ni nada te turbe. Moisés se turbó. ¿Saben qué hizo Moisés? Turbar el pueblo. La necesidad, que ninguna necesidad te turbe. Cuando sintieron sed, le dijo Dios a Moisés: golpea la peña. Porque el pueblo no hablaba con Dios. El único que hablaba con Dios era Moisés. Nadie más. No había esa temeridad. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Golpea. Y fue golpear la peña. ¿Y golpeó la peña? Sí. ¿Y el pueblo sació de sed? Sí. Pero después volvieron a tener sed. Más adelante. El pueblo, ¿a quién buscaba? A Moisés, pues. Porque Moisés, después de que Dios ya le había dicho: tú serás como Dios para el pueblo. Por los milagros, por la maravilla. ¿De dónde venía mirando? Desde Egipto. ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400. A su nombre. Y en el desierto empezaron a renegar. Después de haber visto la gloria de Dios. Pero aún así Dios se manifestó. Y le dijo Dios a Moisés: habla de la peña. Y Moisés se llenó de rabia. Se confundió. Porque me imagino la cantidad de pueblo, eran miles. Y fue y la golpeó. Y a Dios no le gustó. No le agradó lo que hizo. No le gustó. Y Dios, y eso estaba así. Por cuanto no me glorificaste, le dijo: no entrarás. Y lo llevó arriba. Y le dijo: mírala, y te dejo. Mírala. No la vas a pisar ni siquiera. Y allá murió. Murió. Lo desvistió. Y allá quedó muerto. Pero el deseo que tenía era pisarla. Y Dios le dijo: no. Pero cuando la golpeó, ¿salió agua de la peña? Sí. ¿Por qué? Porque esto no es de hombre, o no depende de hombre, esto depende de Dios. Usted y yo dependemos del Señor. David dependía de Dios, quien le había dado la victoria contra los filisteos una y segunda vez era Dios. Y aquí él tenía que volver a consultar. Hermano, consultar, tener a Dios, tener resultados, sigue consultando hoy.
Que no sea tu voluntad, diga conmigo, que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Dale un aplauso a Dios. Que sea la voluntad de Dios su voluntad. Si ayer nos equivocamos, hoy no podemos seguirnos equivocando así, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, ¿tú decías, no? Pastor Oscar, miramos ahí tremenda cosa, ¿no? El arca de Dios era la presencia de Dios y se perdió la bendición en David, dejarla en la casa. Ahí dice, más adelante, en ese pasaje, Porque él pensaba, pastor, él pensaba que era porque la iba a llevar al pueblo y no era por eso, era por la carroza. claro, Oiga, tremendo, Dios mío, y él se confundió. se confundió. Dijo, no la voy a llevar al pueblo porque de pronto por esto es, pero no era así. Y se quedó la bendición unos tiempos, ¿no? Por eso dice ahí en el versículo 10, dígalo, léalo. De modo, El 10 diga, sí, de modo que David No no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad. a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom no era parte, Oh, Dios de la gloria. era de los que, por eso dice ahí, dice Eteo, no era parte del pueblo de Israel. Dios mío. ¿Para dónde la mandó David? Se confundió. Oh, Mira hasta dónde muchas veces la desobediencia, hermano. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien y le estamos haciendo mal. hoy santo de la gloria. Que Dios nos ayude en este día. El verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, ¿cuántos meses? 3. ¿Cuántos meses? Díganlo duro. 3 y 20. Esto es poderoso. Oh, Aquí una enseñanza incomparable. Y bendijo Jehová, ¿a quién? A Obed-Edom, aleluya, y a toda su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y a toda su casa. David la desprecia, David la rechaza, se llenó de ignorancia. santo. Pero un hombre que podía despreciarla, un hombre que si el arca llega ahí y él la toca, lo incinera. Mira que usa la toca y Obed-Edom la toca y no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? Obed-Edom la cuida, Obed-Edom la limpia, Obed-Edom prepara en su casa un lugar, le da, aleluya, al arca que es la presencia de Dios. Los hijos de Obed-Edom son unos impíos y se convierten. La casa de Obed-Edom empezó a ser bendecida, no solamente económicamente, sino que la presencia de Dios se invadió la vida, la casa, los hijos, porque si usted ve más adelante, los hijos de Obed-Edom aparecen ahí, hermano, en la genealogía de los grandes cantores, de los grandes servidores, aparecen ahí, los hijos de Obed-Edom se convirtieron. Santo. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios Aleluya, gloria a en un Dios. hogar. Así que cuando tú y yo portamos la presencia de Dios y la llevamos a la casa, esa casa tiene que cambiar. Entonces, él podía haber dicho, no, porque el terror se llenó. Santo. Si David, que es el rey, la rechaza, si David, que es el rey, ¿yo quién soy? Acaba de matar uno. Dios está en el asunto, hermano. Por eso es que a veces cuando lo que Dios hace, muchas veces para nosotros, como que no tiene sentido, pero Dios sabe lo que hace. Gloria a Dios. Lo que para muchos de nosotros o para otros es locura, a Dios no se le sale de control nada. Por eso, en una ocasión, a muchos los tocó y se sanaron. A otros le echó escupa, lodo y quizás muchos de nosotros hubiéramos estado ahí, pero el Señor está cochino. Hubiéramos dicho, ¿sí o no? No, Dios hace como quiere y con quien quiere, a su nombre. Entonces, Obed-Edom, mire lo que pasó aquí. ¿Cuántos meses tuvo la arca ahí? 3 meses. ¿Qué? Todo cambió. Ay, hombre, eso es poderoso. En 3 meses, ay, eso es impresionante, porque dice aquí que Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Violento. Uy, Dios mío. Eso fue acelerado, acelerado. Como que dicen, te voy a demostrar, David,
Te voy a demostrar lo que hiciste Te embarraste. para que veas. Y nótese bien, cuando esto sucede, fue dado aviso a David. ¿De qué? De que Dios había bendecido la casa. Pues sí, este no murió. Este no se arruinó. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de quién? Del arca. Eso usted y yo, hermano, tenemos que tenerlo presente. Que lo que somos hoy se lo debemos al Señor. Amén. Miremos de dónde hemos caído para que siempre vivamos agradecidos con Dios. Miremos de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos. No seamos desagradecidos con el Señor. Seamos siempre humildes. Obed-Edom era un hombre humilde. Era un hombre sencillo, hermano. A los antiguos Dios los vomita y se los echa fuera. Y cuando le llega aviso a David esto, que Jehová ha bendecido su casa por causa del arca, entonces David fue y llevó con él con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, en la ciudad de David, la sacó de allá. O sea, ya estuvo bueno el tiempo aquí. En otras palabras, el arca tiene que estar en su lugar. Y así era. Legalmente era así. Pero David tiene que reconocer que cometió un error. ¿O no? Amén. Y no podía llevarse el arca con irrespeto. Él tenía que hablar con Obed-Edom para llevarse el arca. ¿Sí o no? Sí. Pero Obed-Edom no se enoja. Obed-Edom, como un siervo de Dios, dice: no, así es. Determina que el arca tiene que estar entonces en el lugar establecido. Pero miren qué pasa acá. Ahora cuidado. Versículo 13. Cuando lo llevaban el arca de Dios, dice: habían andado 6 pasos, el sacrificio de un buey y de un carnero engordado. O sea, no la llevó David de cualquier manera. Amén. O sea, te la llevas, pero tienes que pagar un precio. Y David alzando con una fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y ahora la llevó de la manera diferente y como era. Ya no la llevó en el carro, sino como ¿cómo era? O sea, en el hombro. 4 hombres. Ahí, porque sabía. Pero ¿saben lo más bonito? Que David, que Obed-Edom hace, él no se quedó ahí. Él se fue para donde estaba el arca. Él se cambió de lugar. La presencia de Dios ha estado aquí en mi casa 3 meses. Sí. Ahora se la lleva, yo me cambio de lugar. Yo me voy para donde está la presencia. Aleluya. Entonces usted tiene que estar donde está la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Usted tiene que moverse para donde se mueve la presencia de Dios. Usted tiene que trasladarse para donde se traslada el arca a su nombre. Porque ya en 3 meses hay gente que lleva ¿cuánto tiempo? Y como que el arca no hubiera hecho nada en su vida. Pero no es el arca, es la falta de fe, es la falta de confianza, es la falta de creer. ¿Usted qué dice, hermano? Así es. Es la falta de creer. Si a Obed-Edom le resultó, a usted y a mí también. Porque Dios está con el quebrantado y humilde. Así dice la palabra de Dios. Miren lo que pasó acá con Mical. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea, todo lo que le tocó hacer. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, 3 meses estuvo fuera. 3 meses el pueblo sin la presencia de Dios. ¿Culpa de quién? De mí. No le busque más. No
se ponga su malla verdad. Culpa de David a su nombre. Es como cuando David, Dios dijo que no censara el pueblo. Y lo censó. Otro error que cometió garrafal. ¿Qué era censar? Contar. Pero Dios le dijo, no, cuando Dios te diga no, no. Pero cuando Dios te diga sí, sí. A su nombre. Aquí. Entonces, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se cubre sin decoro un cualquiera. Póngale cuidado lo que voy a decir. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, uno, quien me eligió, dos, en presencia de tu padre Saúl y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto lanzaré delante de Jehová. ¿Cómo está hablando? Pero ya Dios le ha dado la aprobación. Y aún dice, me haré más vil que esta vez, y seré bajo a sus ojos. ¿Quién está hablando? Un hombre quebrantado, un hombre con una nueva mentalidad. Aleluya. Un hombre que ha pasado los problemas. ¿Sí ven? Dios tuvo que tratarlo. Amén. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes hablan. Y Mical, hija de Saúl, mire, versículo 23, Dios no le agradó. Nunca, dice, tuvo hijos hasta el día de su muerte. No tuvo descendencia. El vientre se le secó. Hay que decir que ya David le estaba agradando a Dios. Quiere decir que el holocausto, las ofrendas, la humillación que hizo subió delante de Dios. Si nosotros nos humillamos hoy y le pedimos perdón a Dios, cualquiera que sea el error que hayamos cometido, Dios nos perdona. Pero mientras desechemos la presencia por otra cosa, cualquiera que sea, vamos a sentir frialdad, sequedad, aridez. ¿Sí? Y la presencia va a inundar a otros. Dios nos lo demostrará, entendiendo que lo que nosotros desechemos, otros lo van a aprovechar. Pero ¿qué hizo David? Se arrepintió. Y eso era lo que le agradaba a Dios. Por eso dice que al corazón contento y humillado, Él no lo desprecia. Él no lo echa fuera, sino que Él lo atiende. Entonces, que sea esta una buena mañana, un buen día, un buen momento para acercarnos al Señor. Mire que cuando consultó a Dios, Dios lo atendió. Dios le dio las estrategias, Dios le dio la forma, Dios le dio la manera de cómo pudieran derrotar a sus enemigos. Por segunda vez, y Dios le dijo, luego, no, pero ve y rodéalos. O sea, Dios estaba con él. Pero luego, acá en lo más sencillo, porque lo primero era grave, era de muerte. A veces en lo más sencillo caemos de grave. En lo más sencillo. Le plació hacer un carro nuevo, mandarlo a elaborar por la victoria que tenía, y a Dios no le agradó. Hubo una muerte. A veces hay muerte por causa nuestra, hermanos, de cosas que realmente descuidamos, y a Dios no le agrada eso. Pero luego Él se arrepiente, levanta un altar delante del Señor, el holocausto se consume, Dios lo aprueba y lo restaura para que luego siga sirviendo delante del pueblo de Israel. Amén. Pues hasta aquí, pastor, si hay algo que decir, no sé, Sí. la enseñanza, gloria al nombre del Señor. Dios. Hacer un llamado para alguien que quiera pedir perdón. Esperamos que reconciliarse. lo poco que hemos recibido en esta mañana nos sirva como reflexión para colocar nuestra vida delante de Dios, recibir su perdón por su gracia y por su misericordia. ¿Ven? Gloria al Señor, gloria a Dios.